Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos en el tercer ojo, en nuestro programa 293, con muy buena compañía. Está acá el coanimador Oscar Cesaretti, que fue sorprendido por la hora y no pudo reaccionar. Tenemos a nuestros columnistas Juan Carlos Celano, Augusto Weigel Muñoz. Un invitado de lujo, nuestro amigo Carlos Torres. Ustedes saben que para ser reporteados en este programa hay que ser amigo de algunos, así que Carlos Torres es nuestro amigo. Y por supuesto Gerardo Subirana nos hace siempre las operaciones, Federico Politi, nuestro productor, y Javier Martínez también está bajo bambalinas. Perdón. Buenas tardes. Programa número 293 por Ecomedios AM 1220, el tercer ojo en el aire. Javier tiene la costumbre de robar cámara, robar micrófono. Estamos mejor así ahora. Lo encontré vacío, nadie atendía. Estamos transmitiendo para la RAI, para la BBC de Londres, Radio Rebelde y qué más, Javier. Bueno, ahora estamos transmitiendo también para Turquía, Radio Estambul. Muy bien. Programa número 293, realmente día miércoles, lo mejor que le puede pasar en la semana. Estamos a la mitad de la semana, próximo del fin de semana. Creo que Carlos Torres vino del programa 2, así que pasaron 291 programas, Carlos Torres. Estamos todos jóvenes igual. Y bueno, con 291 éxitos pasaron, Fabián. Sí, señor. Aclamados por la multitud y la crítica radial. Agradezco al señor Alberto, ya saben a quién me refiero, que no ha llovido el día de hoy a la mañana. Yo digo que está más tranquilo, luego arreglar los temas de la deuda externa, y se ha ocupado que no llueva en la ciudad de Buenos Aires, lo cual le agradezco en nombre mío y de mi familia, que no llueva en la ciudad. Dígame, porque Dios es argentino. Y el Papa también. El Papa también y el señor Alberto también. Tenemos un trío de Argentina y logramos... Bueno, señores, argentinos a las cosas, ¿eh? No, entonces me voy. Argentinos a las cosas. Nos vamos con Weigel y hablando de cosas y de personas, tenemos con nosotros al profesor Carlos Alberto Torres, que es un argentino que hace muchos años, por razones de persecución, tuvo que irse a México. Estuvo un tiempo importante en México, donde pasó de vender libros para sobrevivir a ser distinguido con la única beca que dio México a un extranjero para estudiar en Stanford. Fue a Stanford sin saber inglés, a una beca de educación. Él era sociólogo en Argentina, sociólogo jesuita. Y bueno, luego de Stanford vuelve a México, claro, que bajón, y consigue una posición en Canadá. Y se va de profesor a Canadá en medio de los hielos, en un viaje emblemático del cual hay toda una narrativa, encuentro con un oso, etcétera, etcétera. Y luego de Canadá sigue postulando como corresponde y consigue una posición pequeña en UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, y a partir de ahí va construyendo un imperio y se proyecta internacionalmente en asociaciones, fundaciones, congresos, libros. Un gran seguidor de Pablo Freire, quizás su mejor alumno y su mayor discípulo. Y bueno, tenemos un currículum acá muy interesante, con sus doctorados, sus libros. Se dedica sobre todo a formar jóvenes, recibe estudiantes de todo el mundo y él trabaja lo que sería, economía política desde la sociología de la educación, proyectos, etcétera. Ha viajado por todo el mundo, mucho por supuesto Europa, América, pero mucho también en Asia, Corea, China, Japón y estos países que para nosotros son muy exóticos. Así que Carlos, con esta pequeña presentación te queremos agradecer tu presencia. Esta entrevista va a ser un mix entre tu experiencia como latino en ese mundo, primero mexicano, que es latino pero es distinto, y en ese mundo anglosajón, y en ese hemisferio norte académico, donde rigen otras pautas. Y en parte también, tu obra, los temas que realmente te interesan, te preocupan, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo para romper el hielo, ¿no?
Acá vos me pusiste que eras un académico errante. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones, porque es muy difícil sostener eventos como este, de que ustedes han ya hecho 293 encuentros, lo cual marca toda una tradición y es un legado, por lo tanto la felicito. La imagen de errante es una imagen típica de una persona como yo, o como Paulo Freire, que nos tuvimos que exilar, y de ahí empezamos a deambular por el mundo, con lo cual cambia por completo nuestra percepción del mundo, al entender, comprender y tratar de dialogar con gente que es muy diferente a nosotros y que además tiene otros tipos de perspectivas. Más cerca del micrófono. Si Mi impresión es que la imagen de errante es una imagen de alguien que hace lo que el filósofo clásico ha hecho siempre, que es salir de su lugar para aprender y comprender. Esa es la definición de la filosofía, salir de donde uno está para llegar a otro lado, desde donde comprender donde uno estaba. Todo eso ha sido para mí una experiencia extraordinaria y efectivamente he viajado por todo el mundo, continúo viajando, he aprendido muchísimo, he enseñado muchísimo. ¿Tu vida obedeció a un proyecto o se fue dando por elementos o circunstancias casuales que se fueron sumando? La palabra en inglés es serendipity, es decir, algo que no está planeado, que ocurre. Yo nunca tuve planeado jamás salir de Argentina, pero las democracias son diferentes a las dictaduras, que tienen otro proyecto para la gente crítica. Y cada paso que fui dando fue un paso casi necesario para poder sobrevivir. Bien, pero fueron pasos interesantes, porque realmente... Es decir, ¿te has vivido como un eterno postulante? No necesariamente. ¿Qué pasa con las postulaciones? Solo si uno avanza en una carrera académica. En el momento que yo llegué a la Universidad de California, Los Ángeles, que hoy por hoy es la primera universidad pública en los Estados Unidos y una de las 15 universidades más importantes del mundo, y la escuela de educación donde trabajo es la primera universidad de las universidades norteamericanas. Una vez que yo llegué ahí, ya llegué a un techo, es muy difícil salir de ahí. De hecho, me ofrecieron 2 endowed chairs. Endowed quiere decir que están financiadas, y chair quiere decir que tiene una posibilidad de trabajar permanentemente, y yo no las acepté. Me quedé en UCLA o UCLA, porque me parece que es un lugar excepcional para trabajar. Por lo tanto, uno postula cuando tiene una necesidad. Cuando no tiene necesidad, no postula. Y eso se hace generalmente en los orígenes, en los principios de una carrera, cuando uno es profesor asistente. Luego vienen invitaciones. Y esas invitaciones uno las acepta y las rechaza. Yo hasta ahora he rechazado todas las invitaciones que me hicieron para salir de UCLA. Ahora, hay un tema que me habían comentado, que por ejemplo nosotros todos los profesores ganan igual. En el sistema americano pareciera que esto es distinto, ¿correcto? Correcto. Lo que pasa es que uno negocia constantemente. Por ejemplo, la primera endowed chair que se me ofreció, la universidad me dijo, nos gustaría que te quedaras, y me dobló el salario en 24 horas. Cada vez que yo hacía algo que era notable, avanzaba en mi proyecto académico. La Universidad de California, Los Ángeles, tiene un sistema un poco perverso en cierto sentido, porque cuando uno es profesor asistente tiene 5 grados que tiene que ir pasándolos, o escalones. Cuando uno es profesor asociado, que es la siguiente etapa, y que tiene tenure, que es definitividad académica, sí, y que no puede ser realmente echado por razones académicas, tiene 3 grados. Y luego cuando uno llega a ser profesor, tiene 9 grados. Y después de eso llega a la categoría que yo tengo ahora de profesor distinguido, que no tiene grados, pero que tiene cada 5 años una evaluación. En síntesis, llegar a ser profesor distinguido uno lo obtiene cuando tiene más o menos 70 y pico de años. Yo lo obtuve cuando tenía 60 años. Un tema que me interesa. Ahí te jubilan. ¿Los echan por edad? No, no hay jubilación. Estados Unidos no. No, porque
hace muchos años que no hay jubilación en Estados Unidos porque sería discriminación por edad. Qué bueno, me encanta. Voy a Estados Unidos. Uno puede jubilarse cuando uno quiera. Claro. Y además puede jubilarse y después lo vuelven a contratar para que siga dando clases. Pero no te pueden echar. Distinta a la situación en Alemania, creo que te jubilan. En Alemania es una jubilación oficial a los 65, pero puede uno mantenerse hasta los 70. Y a los 70 ya no se puede quedar. Qué barbaridad. Bueno, está muy lindo esto, pero vos llegaste, a ver, sin saber una palabra de inglés. No. Pensando en español. Con todas, digamos, los tics y la cultura argentina más la mexicana, con lo cual una acumulación cultural de transgresiones notable, como tenemos, llegaste a ese mundo anglosajón y ¿cómo fue tu adaptación? ¿Cómo fue tu aprendizaje? Vos, por ejemplo, hoy pensás en inglés, ¿cómo es el tema? La clave de si uno piensa en otro idioma es si sueña en ese otro idioma. Yo sueño en inglés, o sueño en portugués, o sueño en español, y a veces tímidamente en italiano. Pero lo que pasa es que todo es un acto de voluntad. Yo llegué sin hablar, sin leer, sin entender una palabra, ¿no es cierto? Entonces tomé un curso de 4 semanas de inglés y empecé mi doctorado. A los 3 meses había escrito ya un artículo que alguien lo revisó. Hablás de Stanford esto. En Stanford, claro. Sí. Ya tomando el curso, escribí un artículo, por supuesto que lo pensé en español y lo escribí en inglés, y vino alguien que hizo lo que se llaman copy editing, lo corrigió para que la parte gramatical estuviera perfecta y fue publicado inmediatamente. Es decir, para mí todo depende de un acto de voluntad. Y si uno tiene una voluntad tremenda, logra cualquier cosa en este mundo. ¿Y qué fue lo que motivó tu vocación? Porque vos hoy te definirías como ¿qué? ¿Como un profesor o como un experto en qué? Yo soy un sociólogo político de la educación, una disciplina que yo mismo ayudé a crear junto con unos 2 o 3 sociólogos de otra parte del mundo. ¿Cómo me definiría yo? Bueno, es una mezcla, porque por un lado está la imagen de ser un intelectual público, que es alguien que va por el mundo elaborando argumentos y va tratando de crear condiciones para que esos argumentos tengan un impacto en la política pública. Por otro lado, soy un investigador. Como investigador, ustedes han visto, he publicado más de 60 libros, he publicado 190, 200... Queremos hablar a que la abuelita de Carlos no está presente. No, además nunca me quiso mucho, así que no importa la abuela. Lo importante, quizás esa es una de las razones, como la abuela no te quiso, tenés que superar todos los márgenes. Tu propia marketing. Pero lo importante es esto, ocurre que cuando uno empieza a definirse, está aprendiendo acerca de sus identidades. Lo que yo hago muy bien es ser un escritor. Lo que yo hago también bien es ser un investigador. Y como profesor he tenido el título del mejor profesor del departamento, que lo tienen algunos, pero en realidad yo siento que mi vocación está alrededor de la creación de la cultura, y la cultura a partir del conocimiento. Finalmente, en mis ratos libres y para luchar con mis propios demonios internos, escribo literatura, o escribo poesía, o escribo cuentos. Y eso me permite desarrollar otra faceta de mis identidades. Sin embargo, yo recibí un llamado antes de este programa de Estados Unidos que me dijeron, mira, esto que es profesor yo no sé. Yo lo que sé que es jugador de fútbol, que ha jugado con nosotros en equipos, y sé también que es carpintero. ¿Hay algo de cierto en esto? Todo completamente cierto. Fui jugador de fútbol, aficionado, pero como todo argentino, con vocación de ser, la posibilidad de ser profesional. ¿Jugabas? Es una experiencia muy interesante, de centro delantero. ¿Y cómo te decían? No, el Loco Torres, perdón. Bueno, yo jugaba muy bien, entonces hacía locuras. Pero les comento una experiencia que no la van a creer, pero se las voy a comentar. Cuando yo estaba en un Fulbright en Estados Unidos, me invitan de una universidad que no voy a mencionar, pero muy prestigiosa, a que vaya a visitar y de una conferencia. Fui, y cuando llego ahí, el decano me dice, mira, ya que estás aquí, te vamos a entrevistar para una posición académica. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la posición académica? Es director de un nuevo centro, es para empezar un nuevo centro de investigación. Y yo dije, bueno, ya que estoy aquí, ¿cómo no? Entonces empieza todo una especie de circuito, si ustedes quieren, una liturgia, donde uno va pasando de una persona a la otra
para mostrar lo que uno hace, a ver si les interesa. Es como un mercado. Y en un momento me llevan a mí a conversar con un famoso antropólogo especializado en la cultura de la, llamémoslo, la aristocracia mexicana. Y yo digo, está bien, yo viví en México, conozco muy bien México, trabajé 9 años, hice libros sobre México, ¿será que me quieren entrevistar de mis conocimientos de México? La conversación nunca llegó a México, entramos de un lado a otro, muy a menudo lo hacen para probar qué es lo que uno quiere decir. Y yo, como conozco el negocio, no me preocupé en absoluto. De pronto, el que me lleva, siempre hay una persona que lo lleva, me dice, bueno, tenemos 10 minutos más. Y le pregunta a este famoso antropólogo, ¿vos no hiciste una comparación entre jugadores de fútbol y militares? Sí, hice una comparación muy importante. Y la idea era, ¿quiénes son los mejores oficiales? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque el fútbol es lo mismo que una guerra. Entonces, la cuestión es, si uno tiene que empezar una guerra, ¿qué militar uno lleva? Hay 2 tipos de militares. Los que son capaces de tomar una montaña a cualquier costo, pero son tan agresivos que uno los reemplaza inmediatamente para poner otro que es capaz de defender esa montaña a poco costo. Los jugadores de fútbol son lo mismo. El más conservador es el arquero, porque su propósito es evitar que entre un gol, nada más. Y 0-0 es mejor que estar perdiendo. Y entonces ahí, en ese momento, le preguntan, y decime, ¿quién es el más agresivo de todos los jugadores de fútbol? El centrodelantero. ¿Por qué? Porque su única obsesión es hacer un gol. Entonces me preguntan a mí, ¿vos jugás al fútbol? Sí. ¿Y cuál era tu posición? Centrodelantero. La posición académica era mía. Qué grande, está muy bueno. Es increíble, parece mentira. Bueno. Yo no la acepté finalmente, pero... La ganaste, que era lo que querías. Era importante. Sí. Ahora bien, volviendo a la academia... Sociología de la educación. Política de la educación. ¿Podrías definirlo con un ejemplo o algo como para que la gente, algunos chicos que nos escuchan, tengan un concepto práctico? Sí, en la sociología de la educación lo que se estudia son los contextos. Es decir, cómo la educación tiene lugar, las variables que juegan, la clase, la raza, el género, los aspectos vinculados a problemas de movilidad de la gente, la pobreza, todos los contextos. La sociología política de la educación amplía la discusión de contextos a la discusión de políticas. Y nuestro objetivo es probar en qué medida la creación de políticas en educación contribuye o no a la distribución del ingreso, contribuye o no a la capacidad de que la gente tenga un mejor pasar, contribuye o no a nuestra relación con el mundo. Hay una sociología de nuestra relación con el mundo, pero es muy importante en la sociología política de la educación entender cómo hacemos para evitar grandes problemas que exigen que la educación intervenga. Por ejemplo, el momento en que uno se siente deprimido, está entrando en un momento donde ya no tiene control de sí mismo. Y hay que pensar que hay tal nivel de presión en la educación, completamente claro en lugares como Japón, Corea, China, que los adolescentes básicamente no viven una vida de adolescente, viven estudiando todo el día y muchos se suicidan. Por lo tanto, yo un día... ¿Esto es bueno o malo? No, es pésimo. Sí. Es pésimo. Es dramático el tema en China. Les quitan por completo la libertad de ser ellos mismos. Pero un día encuentro que en Corea acababan de cambiar un modelo fundamental. No iba a haber en un semestre ninguna evaluación. En el último año de la carrera, en escuela secundaria, antes de llegar a competir por la universidad. Y me llamó la atención porque me pareció una gran decisión desde el punto de vista de evitar la alienación de estos jóvenes. Y tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Educación de Corea en una reunión con él y le pregunté, ¿por qué razón decidieron esto? Yo lo sabía, porque en realidad era que había habido en los años anteriores demasiados chicos que se habían suicidado. Y él me dijo, no, porque queremos que estén mejor preparados para la universidad y que tengan más capacidad de decidir sin que estén preocupados por los exámenes. Pero claro, en el fondo fue un acto de tratar de evitar la tragedia que estaban pasando en las aulas. Claro. ¿Y cuál es para vos el país o países que tienen las mejores políticas educativas
en el mundo, en tu visión? Depende de cómo se midan. Hoy. Depende de cómo se Bien, midan. veamos. Claramente, los países que tienen los mejores resultados académicos son Finlandia, Shanghái, China, ¿no? Pero en China no se puede hablar de China. Shanghái entró en uno de los últimos concursos para ver los exámenes de estudiantes que están terminando la secundaria y quieren entrar a la universidad, y entró inmediatamente entre los 3 primeros. Y luego, después hay todas discusiones porque dependen también de las especialidades. ¿Quién es el mejor especialista en, digamos, matemáticas? Bueno, cada país cambia. Bueno, vos me dijiste según la evaluación, pero y según otras pautas, según estas pautas que vos marcás, por ejemplo, que al joven no lo vuelvan loco con presión, que la educación tenga un carácter más humanista que cientificista o bancario, como diría Freire. ¿Cuáles son los países mejor orientados? Es una buena pregunta porque tengo que hacer una respuesta casi política. Son los países donde existe un estado de bienestar social que funciona bien. Y la respuesta es los países de Europa del Norte. Nórdicos. Claro. Alemania también, quizás. Alemania también, con excepción de un pequeño detalle que la gente no lo contempla. La competencia por los puestos académicos es tan brutal que para que uno llegue a ser profesor universitario tiene que básicamente trabajar, no gratis, pero trabajar bajo la tutela de un profesor de alto rango. Y trabajan 10 o 15 o 20, pero llega uno solo a ser profesor de alto rango. Entonces hay como una situación de el siervo de la gleba, si lo quieren poner en esos términos. Bueno, vamos al Torres Persona. ¿Alguna diferencia entre la mentalidad mexicana y la argentina? Porque nosotros tenemos una idea de las películas, pero alguien que vive, sobre todo vos, que fuiste joven, llevaste tu familia, habrás notado algunas diferencias culturales, de modo de hacer las cosas. Marcame 2 o 3 que te hayan llamado la atención. Una de las primeras que hay es la cordialidad. El mexicano está formado para ser cordial. No en vano es una de las mejores diplomacias de América Latina. Segundo, su capacidad de evitar la ofensa. Porque en México las ofensas se pagan con la vida. Una pelea en México no termina sino más. Entonces es muy difícil tener una pelea, menos mal, gracias a Dios. Tercero, la imagen de la intimidad al interior de la familia. Rara vez uno es invitado a una casa a participar de un evento familiar. Mientras que en Argentina, como somos un país de inmigrantes, es todo lo contrario. Inmediatamente abrimos las puertas de nuestras casas. En México hay una especie de lugar sagrado, privado, que son las casas de los indios. Y luego, por supuesto, quedan los otros elementos que son importantes. El nivel, ahora perjudicado un poco por la situación compleja del mundo, pero cuando yo vivía en México, el funcionamiento de la política mexicana era un reloj. Y los grupos políticos funcionaban de manera tal que había una transición natural de la democracia corporativista mexicana que se rompe cuando matan a ese candidato presidencial que había sido designado por el presidente saliente. Era el que tocaba, claro. Y luego fue considerado muy peligroso. Quebraron la continuidad. Exacto. Y decime algo respecto de Estados Unidos, respecto de la cultura del hombre medio argentino y la cultura del hombre medio de Estados Unidos, por lo menos en tu experiencia de profesores, alumnos y gente que vos has tratado. ¿Cuáles serían las mayores diferencias de visión, de cultura, de forma de pensar? Estados Unidos es un país muy grande, de 330 millones de personas ahora, con áreas muy diferentes. Una cosa es el sur de Estados Unidos, otra cosa es el este, otra cosa es el oeste, otra cosa es el sudeste, y cada cual tiene su propia peculiaridad. Por ejemplo, el problema del sur es lo que Sarmiento descubrió, que es el racismo, que está acrisolado en la cultura del sur. Entonces va cambiando, ¿no? Yo me crié como académico en California, y California es no solo el estado con más población, sino uno de los estados con la mayor cantidad de tierra y uno de los estados más ricos del mundo. Nosotros seríamos, si fuéramos un país, el 5º país de Producto Bruto Interno del mundo, antes que Inglaterra. Entonces, como es es como un estado tan liberal, es muy diferente del resto del país, de los países, de los estados.
Y no, de los países también, porque el modelo californiano es muy californiano, es muy especial. Uno se siente mejor como extranjero en California que, por ejemplo, en el sur o en el este, que son lugares más, yo diría, normativos. Una de las características del norteamericano que es inexplicable, porque la educación, son 50 ministerios de educación, es esta imagen de lo que define al americano, es la imagen de la libertad. Pero el problema es cómo se concibe la libertad. Una cosa es concebir la libertad como la conciben algunos, de que es que nadie, ningún poder sobre mí me imponga nada y me niego a pagar impuestos federales, etc. Y otro modelo de la libertad es ver los mecanismos por los cuales la libertad entra a funcionar dentro de la democracia americana, la cual se jacta de tener más de 200 años y ser la democracia más antigua del mundo. Entonces, esta lucha por la libertad genera toda una perspectiva teórica y política excepcional. Solo que lo que ha pasado, y es lo que estamos viviendo en este momento, es que este arreglo interpartidario por una negociación continua sobre los aspectos de la libertad y la democracia se ha roto desde hace más o menos 20 años y ahora está irremediablemente destruido. Y se habla de la posibilidad de una segunda guerra civil. Decime, Carlos, te voy a hacer una preguntita. ¿En cómo compatibiliza todo esto que vos estás expresando con la tendencia ahora a que se ha generalizado tanto de la cancelación, de la prohibición de decir, pensar o hacer ciertas cosas, que se ha extendido y se ha instalado, por lo menos visto desde acá, no sé cómo será la realidad, en las universidades norteamericanas? La pregunta es muy buena, pero esto viene del lado del Partido Republicano. Y el Partido Republicano se ha radicalizado tanto, especialmente en los últimos 4 años de gobierno de Trump, que se encargó sistemáticamente en destruir las bases funcionales de la democracia, que ahora es un partido que tiene muchos grupos y algunos de ellos son francamente grupos de imposible negociación con nadie. De ahí sale entonces la idea del cancel culture. Y el cancel culture es todo lo que ellos detestan para mostrar que los liberales, y hay muchísimos grupos liberales diferentes, le hacen daño a Estados Unidos. Por lo tanto, comienzan a tomar detalle. Por ejemplo, la imagen de CRT, ¿no? De Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, que es un proyecto que viene hace 50 años con los derechos civiles de Estados Unidos, con la lucha de defensa de la capacidad de voto de las minorías raciales, especialmente los afroamericanos, y que ahora se ha constituido en uno de los grandes modelos teóricos para mostrar la lucha contra el racismo institucional. El racismo individual es otra historia. Hay racismo individual de todo tipo. Los problemas son cuando los racismos son institucionales y se segmentan y se afectan a distintos tipos de poblaciones. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí es que se ha creado esta imagen de una lucha cultural que ya tiene 25 a 30 años y cambia de nombre. Ahora se habla de cancel culture. Pero antes se hablaba de otras cosas. Por ejemplo, antes de que naciera el neoliberalismo estaba el neoconservatismo. Y el neoconservatismo era un modelo cultural tradicional de lucha contra cualquier elemento progresiva. Luego viene el neoliberalismo. El neoliberalismo amalgama cosas, que es un modelo absolutamente económico, que descuida lo que es cultural y se amalgama con el neoliberalismo, el neoconservaturismo, y terminamos en un proceso cada vez más complejo. Bueno, en síntesis, lo que ocurre, y vamos a la lo que ocurre es que es una manera de desmontar y evitar que haya argumentos que puedan ser negociados en una discusión científica. Por eso también se cancela no solo la cultura, sino la cultura científica. Sí. Miren ustedes lo que está pasando con toda la discusión sobre si hay que tomar o no la vacuna. Bien, sí, muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir en unos minutos también después de esto, no se vaya nadie. Vamos a hacer un pequeño intermedio musical por Naranjo en Flor. ¿Por qué Naranjo en Flor? Bueno, por Floreal Ruiz y Aníbal Troilo, que hoy los tenemos presentes. Adelante, señor operador. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranja
decir. Calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Volvimos, Celano, volvimos. Tiene la palabra Juan Carlos Celano. Bueno, queridos amigos, yo le quería preguntar algo a Torres. Los que tenemos nietos en este momento y con el inicio del pensamiento sobre cuál será la educación de ellos, empezamos a escuchar hablar de la educación Montessori. Algo para mí nuevo acá en la Argentina, pero en mis viajes a Estados Unidos, de visita a mi hermano, en Miami, he visto que cada 20 cuadras había una escuela Montessori. ¿En qué se basa estas escuelas? ¿Son útiles? ¿Hay un movimiento alemán religioso atrás de ellos? ¿Qué podés decirnos de esto, Carlos? No es un área que yo conozca suficientemente, pero puedo decirles lo que yo pienso de la educación Montessori en general. Se basan en modelos humanísticos y por lo tanto prestan mucha atención al niño y a la niña como un fenómeno propio. Son escuelas fenomenológicas. Y por último, podría afirmar, aunque ya insisto que no es un tema que yo conozca bien, tiene mucho que ver con la tradición iluminista, y son europeos iluministas, lo cual a veces entra en contradicción con toda una discusión que existe, especialmente en América Latina, de cómo se puede crear un modelo que no sea iluminista con las limitaciones que tiene los modelos europeos que fueron colonizadores. Bien. ¿Han sido útiles en el mundo estas escuelas? Es una de las grandes proyectos y funciona muy bien en muchísimos lados del mundo. Okay. Son fenomenológicos pero iluministas, o sea, son racionalistas. Bueno, el iluminismo... Más que otra cosa. No, lo que pasa es que el iluminismo fue basado en varios preceptos. Uno de ellos fue defender la ciencia frente al poder de la religión. Sí. Otro de ellos fue crear las condiciones para la racionalidad en cuanto modelo de dirimir los conflictos. Y si uno piensa, los grandes pensadores alemanes, italianos, ingleses, etcétera, iluministas, muchos eran radicados alrededor de la fenomenología. Hegel mismo tiene uno de sus libros más importantes que se llama La fenomenología del espíritu. Es un libro que toda persona interesada en conocer el idealismo alemán debería leer. Bien, o sea, esto va contra la posmodernidad, va contra esto, y el tema de los valores van contra esto. Bueno, gracias, profesor Carlos Torres. Vamos a darle unos minutitos más, hay muchos temas, pero me interesaría alguna, si vos me podrías decir, ¿cuál sería el legado de Freire, ¿no? Hoy, ¿cuál podría ser un legado de Freire hoy para la sociedad, para la educación? Pablo Freire,
este gran, educador brasilero, político también, porque tuvo un cargo de gestión, este gran reformador, este hombre que habló tanto de la pedagogía del oprimido, de la educación de adultos. Bueno, ¿cuál sería en el mundo de hoy un legado de Freire? Vos que sos un poco su hijo. Bueno, y debo aceptar ser su hijo porque cuando fallece mi padre, él viene a la Ciudad de México, donde yo estaba, me pide verme, yo le digo que no tengo muchas ganas, dice, no, yo quiero verte. Y cuando abro la puerta, este hombre delgado, con largos brazos, extiende sus brazos y me dice, Carlos, sé que ha muerto tu padre. Si necesitas un padre, aquí estoy yo. Es decir, un hombre de excepcional humanidad. La pedagogía del oprimido, hay un estudio hecho en el año 2016, es el libro más citado en las ciencias sociales, por lo menos a esa fecha, usando las citaciones a través del análisis de Google. Y es el tercer libro, es el primer libro en ciencias sociales vinculado a la educación y es el tercer libro en todas las ciencias sociales del mundo. Así que es un libro que marcó generaciones. Aún hoy continúa siendo muy importante. ¿Y por qué? Primero, porque arma un modelo pedagógico que se aleja del espiritualismo y del positivismo. Es un nuevo modelo, y ese nuevo modelo tiene ciertos elementos centrales. Uno de ellos es la hipótesis fenomenológica, de que todo acto cultural puede, y muy a menudo esconde, un modelo de dominación. A todos los niveles, dominación de padres con hijos, abuelos con nietos, gobiernos... Maridos con mujeres. Maridos con mujeres, o mujeres con maridos. Todos los terrenos posibles de las relaciones humanas pueden esconder un modelo de dominación. Y este era un argumento central de pedagogía del oprimido que todavía sigue siendo válido. Otro segundo elemento es la urgente necesidad de pensar en la libertad. Por eso, Pablo Freire es el pedagogo de la libertad. Y al ser el pedagogo de la libertad, demanda que le demos libertad al joven, al niño, a la niña, cuando llega a las escuelas, porque traen conocimiento. No meterlos como si fuera una fuerza de choque sobre sus cabezas, dotándolos de conocimiento como si hubiera una educación bancaria. Al contrario, hay que encontrar el diálogo con ese niño, esa niña, que traen conocimiento, que traen cultura, que traen elementos de la familia. Y por eso hay una gran vinculación entre John Dewey y Pablo Freire. Por eso yo dije hace muchos años que Pablo Freire fue, en la segunda mitad del siglo XX, el pedagogo más importante del mundo, cuando John Dewey fue el más importante pedagogo del principio del siglo. Por último, Freire es una persona que aprende a partir de su propia experiencia. Y no podemos dejar nunca de lado nuestra propia experiencia como un mecanismo de aprendizaje, del cual tenemos que entender cómo nuestras distintas identidades se construyen alrededor de lo que nosotros hemos hecho. ¿Era un autodidacta como Sarmiento? Absolutamente autodidacta. Como Sarmiento. No tanto como Sarmiento en el sentido, porque fue a la universidad y estudió Derecho. Pero por el otro lado, yo he tenido en mis manos, tenemos la biblioteca de Freire en el Instituto Pablo Freire en Sao Paulo, y yo miré muchísimo de sus libros en inglés, aunque él no leía muy bien en inglés, en francés, tampoco leía muy bien en francés, por supuesto en portugués y en español, con notas al margen. Y uno tiene que ver el tipo de literatura filosófica que leía. Era un autoeducado en la filosofía más avanzada de su época. Por el otro lado, era un católico y por lo tanto había crecido con la teología de la liberación. Y finalmente, mucha gente lo considera uno de los iniciadores de la filosofía de la liberación en América Latina. Es decir, un legado riquísimo que no es solo la educación, sino que entra en muchos otros terrenos de las ciencias humanas, de las ciencias médicas, etc. Bueno, gracias Carlos, acompañarnos en lo que sigue del programa y te vamos a tener que convocar alguna otra vez. Ahora tenemos un informe de la Universidad de San Pacho que no podemos dejar de tener presente. Adelante, señor rector. Bueno, estoy esperando que presente la Universidad de San Pacho, compañero Subirana. Pedilo por las buenas, por las malas no vas a conseguir nada. No tenía puestos los auriculares.
Vamos, dejarlo bajito, porque la música francesa nos inspira. Torres, esta música es para ti. La música francesa, la música de la seducción. Universidad de San Pacho, usted no la conoce, ya la va a conocer esta Debe universidad. ser nueva, me imagino. Es virtual. Ah, Tiene sus posgrados también, tenemos también los 9 o 10. Hay una escuela de educación también. Escuela de educación, Sí, tenemos 14 rangos de profesores. Estamos ganando. Bueno, vamos a lo siguiente. Recientemente en un matutino se reprodujo un Instagram de una señorita o señora argentina, radicada en el exterior, que dice: volví a la Argentina y me sentí muy fea. Llama la atención cómo se puede sentir muy fea volviendo a su patria. Creo que a usted no le pasa, Torres, cuando está acá en Argentina. Pero ¿por qué se sentía muy fea esta mujer? Porque no encajaba, o ella sentía no encajaba en el modelo de belleza que se ha desarrollado en esta sociedad. Claro, acá el único modelo de belleza parece que existe o es apto o aceptado socialmente es ser flaco, musculoso, las mujeres ser delgadas, esbeltas, altas. Parece que es el único modelo de belleza que existe en una sociedad media rara la nuestra, porque tenemos la ley de talles y no está reglamentada, no se encuentran los talles. Somos uno de los países que consume mayor cantidad de gaseosa, tenemos un problema nutricional complicado con consumo de harinas, gaseosas, etcétera. Así que el modelo estereotipado de la publicidad, de los medios, choca contra los hábitos culturales y alimentarios del país. Y este modelo de cultural tenemos en los jóvenes. Todos los jóvenes son una proyección de jugadores de fútbol de la selección. Grandes tatuajes, cortes de pelo medio servicio militar abajo, musculosos, su abdomen parece una tabla de lavar. Y claro, los que no estamos, los que nos dan en ese rango. Los odiamos por eso. Claro, señor los que rector. nos damos o nos dan en ese rango, parecemos como una especie de bicho de zoológico. Pero, a ver, cuando ustedes, Torres, que estás aprovechando tu presencia y que vos tenés una labia tan fácil, tan comprometedora, un tono de voz, como te dijeron, muy agradable alguna vez en tu vida. Cuando eras joven, adolescente, acá con Fabián, que correteaban por ahí por Flores Floresta, el modelo de belleza femenino era igual que el actual, niñas delgadas, o lo que venía, o no existía ese modelo. Augusto, a usted también le pregunto, porque usted es un congénere de ellos, es coetáneo. Soy mucho más viejo que ellos, pero vivía en Flores también. Por eso puede contestar también. Tienen uso de palabra los ciudadanos de Flores. Aparte, Flores, no sé cómo serán otros barrios, pero era una cantera de colegios de niñas que nos rodeaba por todos lados. La Misericordia, bueno, los de Floresta. Bueno, Carlos se casó con una en su primer matrimonio. de la Misericordia. Sí. exactamente. Bueno, yo vivía enfrente. Yo las veía desfilar todos los días. Y el modelo de belleza. 4 hermanas en el colegio tenía. Yo digo el modelo de belleza aspiracional, no el logrado. El aspiracional de ustedes adolescentes. No digo el logrado, el aspiracional. Señor rector, si me permite, Señor académico, tiene uso de la palabra. francamente, a esa edad uno mira a las mujeres con un carácter diferente, porque todos los cuerpos femeninos a los 17, 18 años son princesas. Por lo tanto, poco costaría discutir estos argumentos que me parece que son meramente académicos. O sea, distinguido por usted no le hacía asco nada realmente, en pocas palabras, como dice el gaucho en el campo. Por fortuna, las mujeres a las cuales yo frecuenté, hoy por hoy podrían ser modelos profesionales, mi mundo. Modestamente, como todo. Bueno, ¿y cómo ven el modelo de sus hijos o nietos? Depende. ¿Qué modelo están siguiendo? Mire, yo creo que si uno piensa en la familia, no sé, cada cual tiene su propio modelo. Mi impresión es que existe un modelo en Estados Unidos de que la mujer tiene que ser delgada y rubia. Y por lo tanto, eso parecería que es el modelo, pero es el modelo de la televisión. En la realidad no es así. ¿Y los hombres qué modelo? Porque tenemos galanes feos. Como antes, una pregunta antes. A ver, ¿y cómo andan los multirraciales? Porque generalmente, a ver, los afroamericanos más lindos son en realidad mulatos, ¿correcto?
Generalmente las mezclas de razas, que Estados Unidos tiene muchas, da personas muy lindas. A mí no me cabe duda. ¿Eso es un modelo también a seguir o siguen todos con la flaca rubia o el flaco rubio? No, continúa el modelo desde el punto de vista del capitalismo, que es lo que yo dije. Sí. Pero desde el punto de vista de la realidad está cambiando. En este último censo, la gente que se definió como multirracial fueron más de 200% que la vez pasada de hace 10 años, el censo anterior. Y por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay como una mezcla de razas que genera un modelo mucho más interesante desde el punto de vista físico. Hay orientales también mezclados, muy lindos. Los mestizos siempre fueron más lindos que... Creo que estamos obviando algo. Estados Unidos es el país con mayor obesidad en el mundo. Y Little Rock, Arkansas, la ciudad donde nació el expresidente Bill Clinton, es el sitio donde hay mayor cantidad de obesos. Y yo vi en una serie en un documental de la Deutsche Welle, la gran cantidad de restaurantes de comida chatarra en relación de 10-1 respecto de restaurantes normales. ¿Cómo juega eso la belleza versus el exceso de obesidad en los Estados Unidos? La obesidad es quizá el problema más serio de salud pública en Estados Unidos hoy. Y está vinculado a dos cosas muy simples. Una es, hay muchísima gente que come muy mal, pero que además es muy alta, y eso los vuelve todavía más visiblemente obesos. Gigantes obesos. Pero bueno, el modelo de belleza, vamos al modelo de belleza. ¿Por qué no va redondeando? Porque se va el ¿Puedo tiempo. hacer un comentario? Toma la palabra Flores Floresta. Sí, académico. Porque, sí, no preguntes por la diferencia. Pero ustedes hablan, querés comparar, mejor dicho, lo que éramos cuando éramos jóvenes con la realidad actual. En este momento se habla de cosas que eran inimaginables en aquellos años. Por ejemplo, el poliamor o las familias integradas por 4 personas, 3 hombres, una mujer, 3 mujeres, un hombre, que ya están siendo recogidas esas realidades de familias inimaginables en la jurisprudencia. Por ejemplo, se conceden pensiones a 2 hombres que estuvieron casados, juntados, lo que fuere, con otro hombre o con otra mujer. En Colombia ha habido un fallo. Bueno, los mormones estuvieron perseguidos en Estados Unidos. Pero esta realidad se está extendiendo en el mundo. Pero yo voy al no me sorprende lo de la belleza frente a estos cambios, pero es distinto, ¿no? Porque una cosa es lo estético. Pero que lo estético también cambia, porque antes, imagínate, era estético una relación homosexual, no era estético. Es más, era fuente de repudio, de indignación, incluso, salvo en los ciertos círculos. Y ahora es una cosa absolutamente natural y... ¿Te molesta? A mí no me molesta para nada. No me molestaba antes. Me parece que es bueno que suceda eso, que la gente pueda tener pero su propia eso libertad, era inimaginable, ¿no? Es correcto. Socialmente hubo grandes cambios. 50 años. Pero me gustaría ver a dónde va la Universidad de San Pacho, porque las investigaciones de la Universidad de San Pacho tienen que terminar en alguna conclusión. ¿El nombre San Pacho es de algún prócer argentino que yo desconozco? La ciudad más importante del país. Es una ciudad, San Pacho, en Córdoba, sur de Córdoba. Perdida. Pero pregunto, ¿es de un prócer argentino que desconozco? No. ¿Y los orígenes de San Pacho? El prócer es el rector que soy yo. Entendí entonces. Le queda claro. Y usted debe ser el dueño de San Pacho también. No soy el dueño del pueblo. Es una asociación civil, pero bueno. Es una asociación civil con fin de lucro, no sin fin de lucro. ¿Cuál sería la conclusión suya? Yo he llegado a la siguiente conclusión. ¿Cambió la belleza o es todo igual? Tiene la costumbre de robarme cámara, robarme micrófono, robarme la palabra. Me voy a agarrar la billetera si me roba la billetera también. Bien. Ok. No, yo he llegado a la siguiente... Trabajo de campo siempre. Nosotros hacemos como usted, que sociólogo, hacemos trabajo de campo también. Empírico. Por supuesto. Y fenomenológico. Sí, con varias filosofías también. Aristotélica atomista también. Vamos cambiando. De acuerdo a cómo venga el viento, ¿vio? O cómo cotiza el dólar. Bueno, vamos a ver que la generación del siglo XXI, adolescente del siglo XXI, creo que tiene mayor respeto por el cuerpo ajeno que lo que éramos nosotros o las generaciones posteriores. Yo creo que estos chicos de 15, 16, educados en la diversidad,
en el tercer género, en el ni, el sí, En el no binario, digo. no binario, tienen más respeto por el diferente. No veo las actitudes que existían en la época de Weigel Muñoz, del bullying estudiantil, los veo más respetuosos de los cuerpos de los demás. Esa es la sensación que hemos hecho en la universidad. Ahora vamos a hacer un paper. ¿Hay un estudio empírico o es una apreciación? No, es un estudio, discúlpeme, esto es una universidad. Quisiera aclararle algo respecto de Zampacho. ¿Qué significa Zampacho? Zampacho es la unión de dos palabras quechuas que significan la tierra que tiembla. Entonces, ¿qué significa esta universidad? Que tiemblen las instituciones, que tiemblen los pensamientos y que estamos en una continua movilidad hacia nuevas formas. Un doctorado para el doctor Celano. Hacia nuevas formas. Estamos, esto significa Nómbrelo Zampacho. profesor distinguido de Zampacho después de esta ponencia. Mire, Me yo impresiona. francamente no me quiero meter en este tema, no puedo, no debería. No, porque es un tema académico, usted no No, pero pertenece le voy a a la decir una cosa. Esta definición serían de los Quakers, Puede que ser. tiemblan frente a la verdad de Dios. Bueno, nosotros no hacemos Ustedes son teología. cuáqueros, ustedes son cuáqueros. Es el agrietamiento de las verdades reveladas. Sería. No, pero Zampacho. estamos a la altura de las universidades que usted... Bueno, tenemos dos citó. temitas más. Escribano, redondee, por favor, Es Zampacho. bueno, aparte de que me roba cámara y micrófono no me escucha, ya he redondeado. Ah, ¿ya terminaste? No lo voy a repetir. Lo de vuelta. felicito, rector. Ok. Gracias, profesor El distinguido. rector actúa como si estuviéramos en el Congreso, ¿viste? Ok. Te da la palabra, te quita la palabra. Bueno, tenemos un tema muy importante que se refiere a Floreal Ruiz, a cargo del profesor Augusto Weigel Muñoz. ¿Por qué Floreal Ruiz? ¿Por qué? Ayer hubiera cumplido 106 años. ¿Pero de dónde era Floreal Ruiz? Y de Flores debería ser por el era de nombre. Flores. Gran compinche de Hugo del Carril en sus mocedades. No fue un gran cantor de una voz poderosa, pero sí una voz súper armoniosa y tremendamente clara y musical. Y cantó con los mejores, las mejores orquestas de Troilo, de Basso. Basso es un desprendimiento de Troilo, y con y la de Angelis, entre otras, ¿no? Pero ¿por qué lo quiero buscar? Porque cuando yo era chico, muy chiquito, en mi casa se escuchaba un tango de él, cantado por él, que se llamaba Marioneta. Y siempre me acuerdo de él y realmente me emociona cada vez que lo escucho. Y por eso quería hacerle este pequeño homenaje a él. Y después cantó muchísimos tangos hermosísimos, pero hay uno que se llama Como dos extraños, que lo cantó con la orquesta de Basso, que creo que ha sido el que mejor lo ha cantado. ¿Te animás a tararear un poquito? No, yo no soy Floreal Ruiz, yo soy... Una pregunta, ¿él venía de familia anarquista? Porque Exactamente. Floreal era un nombre de los... El padre es anarquista y como tal, cuando él le manifiesta que quiere ser cantor, el padre lo expulsa, porque históricamente dice el padre, ser cantor es ser caficio y no quiero caficios en mi casa. Fuera, le dijo. Tenía un hermano que se llamaba Fraternidad y el otro no me acuerdo. Bueno, últimos minutos, nuestro homenaje a nuestros héroes de Malvinas, a esta lucha, a esta guerra, a esta reivindicación tan justa, a esta guerra que bueno, hay que ver si se libró bien o mal, si correspondió o no librarla, la necesidad en algún momento de recuperarlas. Nuestro corazón que está en Malvinas. Yo alguna vez dije que así como uno de los 7 preceptos del Islam, decir a la Meca cuando uno pueda, creo que todo argentino debería, si pudiera ir. El día que yo quise ir, el temporal nos lo impidió. Ahora, lamentablemente, hay una política de restricciones que debería cambiar, si debería haber vuelos y poder estar ahí. Bueno, y último minuto, una palabra de cada uno y cerramos, señores. Augusto, ¿algún mensaje final? No, agradecerle a Carlos que nos haya iluminado con su experiencia y su forma tan especial de comentar las cosas. Bien, Carlos Torres, un comentario final. Muchas gracias por la invitación y que hemos hablado de Freire cuando todavía estamos celebrando el centenario de Freire en estas épocas y estamos por hacer una reunión académica. ¿Centenario de qué? Centenario de ¿El nacimiento? El de nacimiento, claro. Okay. Y estamos haciendo una reunión académica en UCLA el 20
18 al 21 de mayo para celebrar las contribuciones de Freire virtualmente con gente de todos los distintos estados de Estados Unidos y luego los distintos lugares del mundo donde él ha trabajado. Muchas gracias. Juan Carlos. Muy interesante, Carlos, y bueno, yo estoy pensando en volver a algo de la inmigración, estoy elaborando algunas cosas nuevas, pero para la próxima tener alguna idea para exponer. Muy bien. Señor Rector, por favor. Vamos a evaluarlo, Torres, en una entrevista personal con 15 colegas, a ver si puede entrar en alguna categoría docente de la Universidad de San Pacho. Así le agrega sus antecedentes a su currículum. Será un honor. Bueno, señores, buenas noches. Yo me despido por 2 semanas. Queda el programa libre para que hagan lo que quieran con él. Un barco sin timón. Gracias. Y nos vamos con un tema que se llama Héroes de Malvinas, decirlo a las presas. Adelante, Malvinas. Buenas noches, gracias. Que la bala más voraz del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado.